Saludos amigos, Alejandra Lora, un servidor Manuel Jiménez, como siempre agradecidos de su sintonía con esta propuesta de la noche por Metrovisión, Canal 62 y nuestras plataformas en redes sociales de YouTube, Twitter y Facebook. Como siempre vamos a compartir con ustedes entrevistas, comentarios, pero siempre orientados en el análisis de acontecimientos de mucho interés. Hoy vamos a tener precisamente una entrevista muy interesante con el abogado Juan Miguel Castillo Roldán. Gracias, para mí es un honor. Juan Manuel. No, Juan Miguel. Juan Miguel. Sí. Juan Miguel Castillo Roldán, y que siempre te confundo con el papá. Sí, Juan Miguel Castillo Pantaleón es papi, Juan Miguel Sí. Castillo Roldán. Ahí hay que decirlo porque después mi mamá se molesta. Sí. Si le quitamos el Juan apellido. Miguel Castillo Roldán, abogado experto en temas migratorios. Vamos a conversar con él sobre temas relacionados precisamente con la migración. Así que un gran placer tenerte aquí, Juan Miguel, en Propuesta de la Noche. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. A mí me encanta venir a tu programa. La verdad que tenemos chance de discutir muchos temas de Muchas actualidad. gracias. Y también de profundizar un poquito en temas jurídicos, ¿verdad? Sí. Mira, mi principal interés es que ya hace unas cuantas semanas se anunció que el Poder Ejecutivo había reintroducido al Congreso la ley de trata de personas. Esta ley en principio generó mucha controversia por algunos artículos que se entendían iban en contra del interés nacional. Y queremos precisar si la reintroducción al Congreso, después de ser esta ley revisada por una comisión que se designó, responde realmente al interés nacional, lo que se ha presentado ahora. Mira, República Dominicana cuenta con una ley de trata y tráfico, que es la ley 137-03 del año 2003. La ley de trata y tráfico vigente, la que está hoy en funcionamiento, que se aplica en la actualidad, también resulta acorde y compatible a nuestros convenios internacionales. República Dominicana tiene esencialmente dos convenciones internacionales que fueron ratificadas, tienen su instrumento de aceptación y ratificación, pasaron por el Congreso Nacional y son parte del ordenamiento jurídico dominicano. Uno es el protocolo para sancionar la trata de personas y otro es el protocolo para sancionar el tráfico ilícito de migrantes. Lo que pasa es que, aunque son dos protocolos distintos, dos convenios internacionales distintos, ambos ratificados, la ley de la materia, que es la que yo acabo de citar, la ley 137-03, tipifica y regula ambas infracciones, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Entonces, lo que pasó hace un tiempecito de una introducción por parte del Poder Ejecutivo de un proyecto de ley para modificar o para sustituir la actual ley, contenía algunas disposiciones que eran cuestionables. Algunas de ellas tienen que ver con la permanencia potencialmente indefinida en territorio dominicano de esas personas que hayan sido víctimas de trata y de tráfico. Además planteaba garantizar ciertos servicios, ciertas facilidades a esas personas, lo cual también rebasa incluso el contenido del mismo convenio internacional, porque ¿qué es lo que dice la Convención Internacional en relación a las víctimas? Hay una serie de obligaciones que hay que cumplir en relación a las víctimas, incluyendo la obligación de asistencia médica y asistencia psicológica, pero ambos convenios dejan bastante claro que el Estado receptor de ese inmigrante que ha sido objeto, por ejemplo, de tráfico ilícito, pueda ser repatriado, al igual que la víctima de trata de personas. Sea cual sea la condición en la que esa persona penetró a la República Dominicana, si el estatus es de ilegalidad, lo cual en el caso del tráfico de migrantes es consustancial al ilícito, el Estado conserva su derecho de repatriación. Una vez se garantiza ciertos derechos, que podemos ya entrar en ese detalle ahí, el Estado puede perfectamente repatriarlo. Entonces, el proyecto de ley anterior al que vamos a discutir hoy rebasaba incluso los compromisos internacionales, llegaba más lejos de lo que decían los convenios internacionales. Entonces, el Poder Ejecutivo en ese momento retiró el proyecto de ley y seguimos con la ley que tenemos hoy en día, que es la ley 137-03. El nuevo proyecto de ley que se ha sometido por parte del Poder Ejecutivo, de acuerdo a las reseñas de prensa, porque yo no tengo el proyecto en mis manos, pero en base a todo lo que ha recogido la prensa, todos los periódicos y en base a las notas de prensa que ha publicado el mismo Poder Ejecutivo, incluso en su propia página oficial,
Parece ser que se trata únicamente de la modificación de 1 o 2 artículos de la ley actual y parece ser también que la modificación tiene como objetivo mejorar la protección a un tipo de víctima en particular, que es a los menores de edad, a los niños, menores de 18 años de edad. Entonces, en ese sentido, el proyecto de ley parece que no abarca otras cuestiones. Esta mejoría, elevación de la protección de los menores de edad resulta completa, si fuera el caso, ¿verdad? Resultaría completamente consona con el derecho dominicano en la medida que el Estado dominicano reconoce en su normativa, por un lado, la protección de los derechos del niño como un derecho fundamental, que está recogido en nuestra Carta Magna como un derecho fundamental, que acarrea consigo una serie de políticas públicas, de políticas de Estado, en la cual el Estado tiene que aplicar todas las medidas, disposiciones tendentes a salvaguardar los derechos del niño. O sea, resulta plenamente compatible con la Carta Magna. Desde el punto de vista adjetivos, legal, en otras legislaciones, resultaría compatible también con la ley 136-03, que es la ley que establece el Código del Menor, que se encuentra vigente, y también dicha disposición sería consona también con la Convención de los Derechos del Niño, que es una convención internacional que también ha sido ratificada por el Estado Dominicano. Por tanto, si el objetivo de este proyecto de ley es mejorar el ámbito de protección para garantizar la mayor defensa posible de las víctimas cuando son niños, cuando son menores de edad, si el objetivo es ese, resulta oportuno, resulta una modificación afortunada y plenamente compatible con el ordenamiento jurídico doméstico y también el que ha sido adoptado internacionalmente. Claro, siempre que es el contenido. No significa eso, don Manuel, que la ley no establece disposiciones de protección a los menores de edad, porque eso tampoco estoy diciendo eso. Para que ustedes entiendan a qué me estoy refiriendo, por ejemplo, cuando se tipifica el ilícito de trata de personas en la ley, que vamos a definirlo en breve, cuando se trata de menores de edad, lo establece como una circunstancia agravante. Es decir, que si usted puede ser perseguido para que se le impute el delito de trata de personas y usted pudiera potencialmente enfrentar una condena de hasta 20 años, ¿verdad? Si usted incurre en una de las circunstancias agravantes, que son varias, como muerte de la víctima, por ejemplo, hay participación de funcionarios públicos, hay una red organizada de crimen organizado. Si entre esas condiciones también hay niños, entonces hay una circunstancia agravante que lo que hace es elevar la pena privativa de libertad, es decir, se le añaden 5 años. En este caso, ya lo plantearía ya más que una circunstancia agravante, si se aprueba esta modificación, sería como parte del delito principal mismo. Y parecería ser que no lo delega a ser una cuestión simplemente de circunstancia agravante. Y de hecho, por la reseña, parece ser que uno de los elementos constitutivos de la trata de personas, que es la coacción, el engaño, la anulación de la voluntad de la víctima por medio de algún mecanismo para poder incurrir en su explotación, que constituye trata de personas, no sería necesaria en el caso de los niños, lo cual hace todo el sentido del mundo. O sea, si ustedes quieren, les puedo explicar, tampoco quiero hacer un monólogo, cuáles son los elementos constitutivos de la trata de personas y el tráfico de migrantes, porque son ilícitos distintos con elementos distintos y que no son excluyentes entre sí, porque usted puede ser perseguido por trata de personas y simultáneamente ser perseguido por tráfico ilícito de migrantes. Pueden ser perfectamente ilícitos convergentes entre sí en un mismo hecho. De hecho, Participación Ciudadana en un informe, me parece que de 2002 también, hablaba de eso. Hablaba que había lo que era la trata y tráfico ilícito, que Correcto. son dos condiciones distintas, ¿verdad? Y eso era parte de la debilidad de que tenía la actual ley. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Claro. Primeramente, porque parte de lo que ellos abordaban es de que en muchas ocasiones eso desprotegía a la víctima, por ejemplo, y no se abordaba o no se penalizaba como debería de ser penalizado. O sea, ¿tú crees que en este proyecto de ley se puede hacer esa corrección o simplemente quizás esa modificación ha quedado para una más amplia? Mira, yo primero creo que no hay un problema de redacción. Creo que la norma, si ustedes, que me está viendo, puede tomarse la tarea de hacerlo perfectamente y hacer un fact-checking lo que estoy diciendo. Cojan el protocolo de tráfico de migrantes de Naciones Unidas, cojan el protocolo de trata de personas y cojan la ley
137-03, que es la Ley Dominicana de Trata y Tráfico, y comparen la redacción del tipo penal conocido como trata de personas y tráfico de migrantes, y van a ver que la redacción es casi ping-pong la misma. Por tanto, si vamos a hablar del estándar normativo en cuanto a redacción legislativa, del punto de vista del contenido del convenio internacional, estamos a la altura. O sea, no te quepa la menor duda. En todo caso, si hay personas que dicen, bueno, pero que la ley no protege lo suficiente a la víctima, señores, yo tengo para decirle a ustedes que quizás no lo ven en la prensa todo el tiempo, pero aquí hay condenas. Yo no te voy a decir que por lo menos mensual hay una condena en materia de trata y tráfico. Aquí se ha trancado muchísima gente en base a la ley. Por tanto, sí, hay una jurisprudencia importante en materia de trata y tráfico. Entonces, para que usted entienda en qué consiste el ilícito, para que no se confundan, es muy sencillo. Tráfico ilícito de migrantes, vamos a hablar de eso. Es el tipo penal concebido en la ley, en la normativa internacional, en el cual una persona, el imputado en este caso que comete el hecho, se dedica a organizar, patrocinar, a hacer todas las gestiones, trámites y diligencias tendentes a producir el traslado de un lugar a otro de una o varias personas sin cumplir con los requerimientos legales correspondientes. Es la persona, voy a poner el ejemplo ahora en cristiano, ¿verdad? Es la persona que organiza los viajes en Yola. Desde República Dominicana armó un viaje, tú me das tantos miles de pesos, miles por aquí y por allá, y tú armas un viaje en Yola, que sea para Puerto Rico, para donde sea. Es la persona que arma el viaje, por ejemplo, para ir o venir desde Haití en una guagua, porque puede ser por transporte terrestre, marítimo, aéreo, no importa. Puede ser cualquier forma de transporte en el cual usted va a producir la entrada de esa persona sin cumplir con los trámites. ¿Cuáles trámites? Por ejemplo, la documentación de viaje y el proceso de visado correspondiente o la documentación para dispensa de visado correspondiente. Básicamente, la persona que entró en una guagua, entró en un autobús ilegal por la frontera, el que está manejando, sí, claro, el que está manejando, el que está cobrando, el que está organizando y toda la red que está operando ese crimen organizado, todos son partícipes de una comisión de tráfico ilícito de migrantes, porque nadie está haciendo el trámite migratorio correspondiente, desde el visado, como dice Manuel, el atravesar mediante el punto de entrada hábil, que es la terminología legal correcta. ¿Cuál es el punto de entrada hábil? Aquel autorizado por el Poder Ejecutivo, que está siendo vigilado e inspeccionado por la Dirección General de Migración como autoridad ejecutiva en materia migratoria. Entonces, si usted no pasó por el punto de control migratorio, en el punto de entrada habilitado, con la documentación, con el visado o con la dispensa de visado, pagando la tarjeta de turista, con cualquiera de los mecanismos para entrar legalmente a la República Dominicana, usted está cometiendo el ilícito de tráfico ilícito de migrantes. La persona, en este caso el migrante no es un delincuente, el migrante no es un criminal. República Dominicana, al igual que muchos países, no ha apostado por una política migratoria de criminalización de la migración, cosa que yo comparto y que muchos estudiosos del tema comparten, porque la migración es un fenómeno humano. Tú regulas bien para garantizar que la migración sea la correcta y controlar la permanencia, pero como las personas migran como un fenómeno de supervivencia, un instinto de supervivencia, es humano mantener... Es humano, claro. Criminalizarlo realmente es cuestionable. Estados Unidos criminaliza cierta forma de migración cuando son crímenes federales, por ejemplo. Pero en este caso, el migrante que ha viajado como parte de una operación de tráfico es lo que es un migrante ilegal. Por tanto, siempre que hay un tráfico de migrantes, siempre hay migrantes ilegales que no han cumplido con la normativa. Por tanto, en este caso, la expatriación, que es el término genérico para hablar de las repatriaciones, van a ocurrir de todos los participantes ahí. Porque obviamente ninguna persona cumplió con los requisitos, porque hay una persona que se dedicó a organizar ese viaje ilegal. Todos van a ser repatriados. Pero van a ser repatriados oportunamente. ¿Por qué oportunamente? Porque tú tienes la comisión de un ilícito. Tú tienes que llevar a cabo una operación de investigación por parte del Ministerio Público, que es el que tiene el monopolio de investigación criminal. Y tú necesitas identificar a los infractores. Entonces, en lo que tú identificas a los infractores, las redes, haces la pericia, el chequeo médico de las víctimas, porque si hay personas heridas, circunstancias agravantes. Si son múltiples traficados, hay circunstancias agravantes. Entonces, tú necesitas permitir, por lo menos temporalmente, primero, dar asistencia médica y psicológica a esas personas que viajaron, porque si fueron torturadas en el proceso, se lastimaron en el proceso,
Si hubo cualquier situación, hay que atenderlos. Se articula el expediente y se somete al traficante de migrantes y eventualmente al traficado hay que deportarlo. En este caso sería deportación porque su permanencia es ilegal. Eso es tráfico de migrantes. Trata de personas es otro monstruo, es otra cosa y es mucho más feo todavía. Mucho, claro. Trata de personas consiste en una especie de anulación del consentimiento o la intención del individuo, ya sea mediante engaño, coacción, amenaza, violencia, fuerza, cualquier situación en la cual usted obliga a una persona, sea diciéndole mentira o forzándola, para desplazarse de un lugar a otro a cambio de un lucro. A ver, que el lucro está presente en el tráfico también de migrantes. Si hay lucro, usted a cambio de la percepción de una ganancia, eso es parte del elemento constitutivo del tráfico también. El que hace la trata percibe un lucro, pero ¿para qué? Para incurrir en una forma de explotación de la persona. ¿Qué tipo de explotación? Pornografía, por ejemplo, explotación sexual, hasta tráfico o extracción de órganos, trabajo forzado, esclavitud, una serie de explotaciones de individuos. Obviamente son situaciones mucho más dramáticas. Son más complejas. Y que no requieren necesariamente la ilegalidad de la penetración del individuo a territorio dominicano. Un ejemplo que suele ocurrir, una persona que monta una agencia de modelaje, que es mentira, y se va, que eso es un caso, esto es un caso laboratorio, cosas que pasan en la vida real, y hay condenas sobre eso. Y no voy a mencionar nombres porque es verdad. Se van a Venezuela y Colombia a captar personas en estado de vulnerabilidad, de bajos recursos, personas que vienen víctimas de violencia, de cualquier cosa. Personas de buen ver, mujeres de buen ver. Yo tengo una agencia, te voy a poner vale, y te voy a pagar los pasajes, e incluso con pasaporte, entra por el Aeropuerto Internacional de las Américas, entra todo legal. Y cuando llega aquí, agencia de modelaje, ¿dónde? No es modelaje, no es algo de moda, resulta que las van a vender para explotación sexual. Es básicamente para explotar su cuerpo. Que hay un caso que se está llevando ahora de eso. Claro que sí. ¿Qué pasa? Un caso reciente en Santiago. Si tú incurres en una convergencia de ilícitos, o sea que aparte de que la engañaste y la explotaste a cambio de un lucro, sexualmente en este caso, si también tú te dedicaste a organizar el viaje ilegal, porque no conseguiste los papeles, falsificaste el pasaporte, falsificaste la cédula de identidad del país de origen, incurriste en varias maniobras, tú puedes tener convergencia de infracciones. Lo que pasa en el Estado, en el ordenamiento jurídico dominicano, todavía el cúmulo de penas no existe. En todo caso, va a ser condenado por la pena más grave. Y ahí van a tener también los mismos elementos constitutivos y, obviamente sus propios elementos constitutivos, pero los mismos elementos agravantes, circunstancias agravantes, si son menores de edad, hasta si son personas discapacitadas, porque también hay personas discapacitadas, por ejemplo, temas mentales, que son víctimas de tipo de abuso. Entonces, esa es la diferencia y ambos están tipificados actualmente. Bueno, Juan Miguel, este tema se planteó incluso cuando se conoció este proyecto de reforma a la ley. Pero si en la República Dominicana tenemos un estatuto legal que penaliza el tráfico y la trata de personas, ¿cuál es el aporte que la modificación que se ha planteado viene a hacerle a ese estatuto legal que está vigente en la República Dominicana? Vamos a hablar de este tema después de estos compromisos comerciales. En estos 58 años, hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Desde el INAVI estamos distribuyendo la utilería y uniformes escolares que por primera vez serán para más de 1.8 millones de estudiantes de las escuelas.
Cada kit contiene un pantalón, un polo shirt, un par de zapatos, medias y una mochila con 3 cuadernos, regla y material gastable. La mochila del nivel inicial cuenta con un cuaderno de dibujo y lápices de colores. Recuerda que el centro educativo debe entregarte un kit completo por cada estudiante que tengas inscrito en la escuela. La utilería a tiempo para todos y con todo es una realidad. Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INABIE. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta COL, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. La seguridad alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fueron estos que han llegado aquí ahí dentro. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chile. Bueno, seguimos con Juan Miguel Castillo Roldán, abogado experto en temas migratorios. Juan Miguel, te preguntaba antes del cambio, si nosotros tenemos un estatuto legal que penaliza el tráfico y trata de personas, ¿cuál es la urgencia o qué aporte significativo introduce este proyecto de ley que se ha sometido al Congreso por parte del Poder Ejecutivo? ¿En qué no varía o en qué términos uno podría hablar de avance en el combate y la penalización de estos delitos? Mire, qué bueno que usted hace énfasis en que ya contamos con el estatuto legal, porque cuando se introdujo aquel proyecto de ley que casi sustituía la ley de trata y tráfico, aquí hubo muchas personas, comunicadores incluidos, que dijeron que la República Dominicana no contaba con una legislación adecuada de trata y tráfico. Yo me quería tirar del puente como profesor de las materias, porque yo tengo 10 años de clase de eso. Contamos con una legislación, es buena, claro que sí. Ahora, cuando se trata de mejorar las disposiciones legales que tienen que ver con protección de menores de edad, cualquier mejoría es agradecida porque, insisto, lo que se está promoviendo es la protección de un grupo vulnerable. Cualquier disposición, pequeña o grande, que tiene como objetivo garantizar los derechos y la justicia a esa población particularmente vulnerable, siempre es oportuna. Ahora, habría que preguntarle, específicamente al Ministerio Público, si ha habido dificultades procesales y probatorias para imputarle a traficantes de personas y a infractores también de trata de personas temas relativos a la comisión del hecho en relación a menor edad, porque como insisto, como está ahora es una circunstancia agravante. Puede la persona cumplir hasta 25 años cuando hay menor edad involucrado. Pero hay elementos constitutivos que se requiere para la configuración del delito. En este caso, por ejemplo, la anulación del consentimiento mediante engaño, fuerza, violencia. Si el proyecto trata de lo que dice la nota de prensa del Poder Ejecutivo y lo que dice la prensa nacional, que es quitar en relación a los menores de edad esa anulación de consentimiento, sino cualquier forma de explotación sin tener que incurrir a una maniobra de manipulación del consentimiento, que como quiera que sea se produzca la trata de personas, yo eso, si es para eso, lo veo bien. No puedo garantizar que eso porque yo no tengo un proyecto en la mano. Pero si es para eso lo veo bien, porque lo cierto es que cualquier forma de explotación de menor edad
para hacer una actividad monstruosa, inmoral, peligrosa y de pesadilla, básicamente, ya sea trabajo forzoso, pornografía infantil, todas las cosas horribles que dice la legislación, para que ya sea lo suficientemente terrorífico eso, no hay que configurar esas maniobras de manipulación, basta con que ocurra la explotación de menores de edad y ya. Ahora, valdría la pena quizá ponderar si esas formas de explotación, que es una pregunta abierta de hecho, que yo mismo ni siquiera voy a contestar ahora, habría que ponderar si esas formas de explotación ya pueden ser perseguidas por sí solas al margen de la ley de trata y tráfico mediante ilícitos que están concebidos en el Código Penal y en la ley de Código Penal. No, ya hay infracciones que están concebidas como tal y hay un Código de Protección del Menor. Habría ya que hacer, ya todo un tema mucho más profundo que hay que sentarse a estudiarlo eso, sobre si ya esos ilícitos se pueden perseguir de otra manera. Ahora, insisto, si el propósito de ese proyecto es solamente mejorar protección para configurar el delito en relación a menores de edad, vale la pena. Parte de lo que hablaba el informe también en el 2002, me parece, de la Embajada de los Estados Unidos, era que decía justamente que el gobierno no se había aprobado esa modificación de la ley donde uno de los requisitos era probar la fuerza, el fraude o la coerción de las víctimas de la trata sexual a menores de 18 años. ¿Tiene que ver eso con esta modificación que se está introduciendo totalmente, sí? Sí, claro, es lo que estoy diciendo, porque al final, como se trata de un delito, tú tienes que ser capaz de configurar o articular los elementos constitutivos. En este caso, tú tienes el elemento material. El elemento material es el presupuesto de hecho que está en la norma. Quien practique tal o cual cosa, con tales, esos son elementos materiales. En este caso, un elemento material es la manipulación o la anulación del consentimiento, pero de ciertas formas, como por ejemplo el engaño, la mentira, la fuerza, la coacción. Y lo que yo digo, cuando son menores de edad, esa forma de engaño posiblemente valga la pena, desde el punto de vista legal, preguntarse si eso es necesario, porque ya tú tienes de por sí una explotación de un menor de edad. La forma en la que se le anuló el consentimiento, de hecho, importa poco porque el menor de edad es legalmente y civilmente incapaz, como quiera que sea. No puede prestar consentimiento porque es un incapaz del punto de vista civil. Del punto de vista del Código Civil, no tiene capacidad para prestar consentimiento. De hecho, ni siquiera es un ciudadano hecho y derecho, es un menor de edad. Por tanto, ¿vale la pena la modificación? Probablemente sí, si es para eso. Ahora, ya si hay otras dificultades, insisto, probatorias o procesales, eso habría que discutirlo necesariamente con equipos del Ministerio Público para ver si hay dificultad probatoria en los procedimientos que hacen fracasar quizá alguna investigación o que llevan quizá al descargo de algún imputado. Eso habría que ya hablarlo con el organismo persecutor. Pero tú como jurista, por ejemplo, reconocemos que aquí los procesos de modificación de la ley duran bastante y más cuando se trata de cosas penales. Exactamente. Por ejemplo, ahora se va a hacer se ha sometido esta modificación solamente de un artículo. Cuando hay pendientes, otras modificaciones más profundas, incluso el mismo gobierno ha dicho que mientras se concibe una modificación más integral y más amplia, esta va a ser la que va adelante. Entonces, pero no es mejor esperar una modificación integral para poder llevar un solo sometimiento de ley y hacer un solo proceso. ¿O tú crees que es tan urgente o así necesario de que por lo menos con esa modificación es suficiente por ahora mientras tenemos lo integral? Ok, son varias preguntas en una. Es como la urgencia que estamos tratando de entender de la reforma. Primero, en cuanto a las modificaciones particulares, es sumamente común que proyectos de ley se sometan a los fines de modificar 1, 2, 3, 4 o 5 artículos de una legislación. Eso es muy común, yo a usted le doy mi garantía como abogado. Eso es muy común, pasa a cada rato, a veces para corregir errores materiales, a veces para corregir una carencia, algo que se debió aprobar en su momento. Eso es sumamente común, eso pasa a cada rato. De hecho, la labor legislativa, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, no debería paralizarse absolutamente porque hay grandes proyectos en camino, como el proyecto de reforma tributaria, la reforma constitucional o la reforma y sustitución del Código Penal. Esos son grandes proyectos, toman tiempo discutirlo, pero para eso tenemos muchos diputados que todos cobran, muchos senadores que todos cobran, y cobran bien, y cobran beneficios, y tenemos comisiones. Entonces,
lo cierto es que capacidad humana para lidiar con múltiples modificaciones, la hay. No es razón de que se están cumpliendo grandes proyectos para que ellos no trabajen, porque de hecho la labor de ellos es trabajar, precisamente, es legislar, redactar, esa es la labor de ellos. No debería paralizarse. Ahora, en relación a la urgencia, yo no te puedo contestar esa pregunta porque la frecuencia con la que fracasa un proceso investigativo o de sometimiento de un imputado por la configuración material del delito en la práctica, la tasa de porcentaje con la que eso fracasa por esa configuración material, yo no te la puedo decir porque yo no soy parte del Ministerio Público. Habría que verificar si esos elementos como están previstos en la ley son tan enredados que conllevan al fracaso de las investigaciones o al descargo de esos imputados, quizás. En cuanto a las modificaciones integrales, que es parte también de tu pregunta, te contestaba detrás de cámara, hay que tener cuidado con las modificaciones que son demasiado profundas. Esto es una opinión personal, ¿verdad? Cuando tú incorporas, depositas en el Congreso Nacional un proyecto de modificación integral de la Ley General de Migración, por ejemplo, o la Ley de Trata completa, hay muchos temas ahí que son espinosos, que te van a dar en algún momento algún problema, diferencia de opinión, controversia. Por ejemplo, yo acabo de mencionar algunos temas que tienen que ver con la asistencia a las víctimas de trata y tráfico. Lo que yo estoy diciendo se corresponde con el contenido de normas internacionales, que son el protocolo de trata y tráfico de Naciones Unidas, que fueron ratificados por el Estado Dominicano, son parte de los elementos jurídicos. Yo entiendo la importancia de cierta permanencia temporal de la víctima mientras el Estado le brinda asistencia psicológica y médica. Tiene que curar a la persona, tiene que testificar a la persona, hay que repatriarla respetando sus derechos. Todo eso es importante. Pero hay personas que te van a decir, no, al traficante, al traficado hay que deportarlo inmediatamente. Viejo, si no testifica y no identifica al imputado, ¿cómo vas a someter a los infractores? O sea, además, lo que yo digo tampoco es descabellado, es la norma internacional vinculante. Por tanto, hay temas que van a entrar en mucha polémica y a veces eso provoca que, por tocar tantos temas y hacer una modificación tan amplia, tan abarcadora, a veces fracasan los proyectos de ley. A veces quizás es mejor ir avanzando con temas con los que se van consensuando puntos que todos podemos compartir. Por ejemplo, todo el que está viendo este programa, que es parte de la audiencia, y usted, sabe que todos los esfuerzos del Estado para protección de los menores de edad es importante. Nadie va a discutir eso. Claro. O sea, yo estaba, por ejemplo, hace poco en una entrevista junto con mi padre, el doctor Castillo Pantaleón, hablando sobre el Código Penal, y mi padre invitaba, y eso es una propuesta de él, por ejemplo, en el Código Penal, para hacer una analogía, una forma de avanzar en el conocimiento del proyecto de Código Penal sería aprobarlo por partes, artículo tal al artículo tal, para que podamos ir renovando y actualizando una pieza legislativa poco a poco con los puntos en los que estamos de acuerdo y dejar para el final una parte con la cual hay un desacuerdo. Eso se puede hacer con otro proyecto de ley. Modificar tal cosa en la cual todo el mundo está de acuerdo y después, porque lo cierto es que si permanentemente estamos prolongando y postergando la actualización de normas, las normas se van volviendo viejas, obsoletas y cada vez más inaplicables. Y por eso tenemos hoy en día un Código Penal tan viejo como lo tenemos. Pues lo mejor es que tantas veces como sea necesario se introduzca una pieza de ley para que se vaya reformando y por lo menos se va trabajando lo urgente. Pero no es descabellado eso, vale la pena considerarlo si lo hacemos. Cuando retornemos, después de este compromiso, vamos a hablar de un tema espinoso, pero que usted maneja bastante bien. Así que le dejo eso ahí a los amigos televidentes. Regresamos en breve. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. Alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población.
Los mejores precios fue en estos que han llegado aquí ahí dentro. Está baratísimo. Oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, Chele, Chele. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Desde el INAVI estamos distribuyendo la utilería de uniformes escolares que por primera vez serán para más de 1.8 millones de estudiantes de las escuelas. Cada kit contiene un pantalón, un polo shirt, un par de zapatos, medias y una mochila con 3 cuadernos, regla y material gastable. La mochila del nivel inicial cuenta con un cuaderno de dibujo y lápices de colores. Recuerda que el centro educativo debe entregarte un kit completo por cada estudiante que tengas inscrito en la escuela. La utilería a tiempo para todos y con todo es una realidad. Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE. Bueno, le adelantaba al doctor Juan Miguel Castillo Roldán que íbamos a hablar de un tema delicado. Ustedes recordarán que recientemente se armó un debate sobre el acceso de los estudiantes dominicanos a la escuela pública. Y en el marco de ese debate surgió entonces la información de que una gran cantidad de niños haitianos estaban cursando estudios en escuelas dominicanas. En algunos casos hasta duplicaban los estudiantes dominicanos, según publicó en ese entonces el periódico El Nacional. Dice el ministro de Educación que apenas es un 7% de estudiantes haitianos que ocupan aulas dominicanas, aulas del sector público, pero él reivindicó esto diciendo que esos estudiantes tienen el mismo derecho que los estudiantes dominicanos. Sí. Esto incluso motivó que el presidente de la República aclarara que no, que la prioridad era el estudiante dominicano. Pero uno se pregunta, si hay problemas para garantizarle cupo al estudiante dominicano, entonces la prioridad no es el estudiante dominicano. Y sobre todo, y excusa lo larga de la pregunta, tú tienes una migración haitiana que va creciendo. Hoy podemos decir, bueno, es apenas un 7% que ocupa las aulas, pero mañana ese 7% podría duplicarse y hasta triplicarse. Sí. Mire, don Manuel, la pregunta es complicada porque es natural que esa inquietud sobre la presencia de extranjeros, en este caso haitianos, ocupando los cupos para fines de estudio, pueda hacer perder el mismo cupo a nacionales dominicanos. Es más que normal que uno sienta algo de preocupación e incluso indignación, porque, el Estado tiene que ser primero leal con respecto a sus ciudadanos, que son su prioridad normalmente. Pero necesariamente para hacer un análisis serio hay que tomar en cuenta las disposiciones desde el punto de vista constitucional, de convenios internacionales, y desde el punto de vista constitucional hay que hablar de derechos fundamentales y derechos de servicios públicos, porque si no doy esa información no la voy a dar completa. A la conclusión a la que lleva eso, la verdad que puede generar irritación, más que entendible, pero el derecho es lo que es, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que explicar. Vamos primero desde el punto de vista de convenios internacionales. Hay una convención internacional que se llama Convención de Derechos del Niño, que es ratificada por el Estado Dominicano, que le garantiza ciertos derechos a los niños. Y obviamente eso como derecho humano tiene un carácter universal, que no discrimina. Todos niños tienen esos mismos derechos a la vida, a la educación, a la salud, etc. Cuando caemos en el plano del ordenamiento jurídico doméstico, vamos a la Constitución, a la Carta Magna, vamos a encontrar también el derecho a educación.
El derecho a educación abarca el derecho de toda persona, de todo niño, de acceder a la educación básica. Eso es un derecho humano y un derecho fundamental que por su propia naturaleza es un derecho universal, un derecho que debe ser respetado de forma universal sin discriminaciones para todos los seres humanos, porque obviamente por su propia condición de ser humano, no importa la nacionalidad de origen. Entonces, del punto de vista fuera ya del derecho fundamental de educación, vamos ahora al derecho de regulación de los servicios públicos. En este caso es el artículo 147 de la Constitución. Se establece que los servicios públicos deben ofrecerse respetando ciertos criterios, ciertas características. En este caso, por ejemplo, la universalidad, la accesibilidad, son una serie de requisitos. Básicamente que toda persona pueda acceder, hasta incluso con equidad tarifaria, cuando sean servicios que no son gratuitos, para poder disfrutar de esos beneficios, ¿verdad? De esos servicios. ¿Cuáles son esos servicios públicos? Bueno, a veces hay un poco de debate sobre qué abarca el concepto de servicio público, qué constituye servicio público y qué no constituye servicio público. En resumen, porque República Dominicana no tiene una ley de servicio público. Para empezar, tenemos un problema ahí legal. No tenemos una ley de servicio público. Tenemos decretos de monitoreo de servicios públicos, tenemos leyes de servicios públicos concretos, temas de electricidad, de educación superior, pero no hay una ley integral de servicios públicos. Eso está pendiente para el Congreso, por cierto. Entonces, lo que tenemos son servicios públicos tradicionales. Entonces, en algunas de esas leyes se hace la declaratoria de servicio público. Este servicio es un servicio público. Por ejemplo, la ley de educación superior hace la reserva. Esto es una ley de servicio público. En otros casos, pues consuetudinariamente, por costumbre, se ha considerado un servicio público, por ejemplo, el derecho de educación, el derecho de comunicaciones, telecomunicaciones, por distintas razones. Servicios públicos, por tanto, tienen una naturaleza que ha sido definida en la práctica legislativa y también por origen jurisprudencial. Lo ha abordado la Suprema Corte de Justicia en sus sentencias y el Tribunal Constitucional. ¿Qué es servicio público? Algunos son más esenciales que otros incluso. En el caso de la educación es un servicio público tradicional. De hecho, nadie pone en duda que un servicio público puede ser prestado por particulares, un colegio privado, por ejemplo, o por el Estado, las escuelas públicas. Esos servicios públicos, sea quien sea que los preste, sea un particular, o sea el Estado, o el Estado a través de una delegación, una autorización, una concesión, que está también concebida en la Constitución como tal, debe garantizar la accesibilidad y la universalidad de ese servicio a todos los ciudadanos sin distinciones. Por tanto, desde el punto de vista del servicio público y desde el punto de vista del derecho de educación, la verdad es que hay que garantizarle ese servicio de educación a toda la población de niños. Eso llega básicamente como hasta el 8º grado. Una vez el niño pasa a mayoría de edad, eso no constituye una obligación del Estado dominicano darle el servicio universitario, la educación universitaria a esa persona. Por tanto, del punto de vista constitucional, de derechos humanos y administrativo de servicios públicos, es verdad, y lo siento porque va a irritar mucho, que a todos hay que garantizárselo. Ahora, la pregunta obviamente no es esa, la pregunta es, en caso de insuficiencia de cupos, cuando faltan pupitres para que se sienten niños, que es el caso que analizamos, ¿a quién se le da prioridad? Para eso no hay una respuesta, porque tú tienes realmente una situación de facto de indisponibilidad de cupos. Si a mí me preguntan y yo fuera presidente, yo dijera lo mismo que el presidente de la República. El Estado se debe primero a sus ciudadanos. Yo, si me viera en la lamentable situación de tener que priorizar, yo priorizaría indudablemente a los dominicanos, porque es la población a la cual se debe el Estado, a quien debe proteger. Pues la verdad es que la situación no debería ser así. Ahora, a eso yo le voy a dar la fórmula, que es lo mismo que yo he explicado en relación a las parturientas haitianas. La legislación prohíbe la deportación, la detención y deportación de niños menores de edad o de mujeres embarazadas, y específicamente la detención, lo que eso prohíbe, no la deportación, es realmente la detención. Hay un tema legal que podemos discutir después si quieren ahí. Pues sí, porque obviamente tú sometes a una mujer embarazada con una barriga de 8 meses a montarse en un camión, a hacerle un transporte a un centro de detención. Hay una privación de libertad por medio, naturalmente, porque la persona, para poder hacer la depuración y hacer el proceso, tú tienes que privar la libertad, aunque sea temporalmente, hasta asegurar las condiciones de deportación. ¿Y la ley lo prohíbe? A una mujer embarazada tú no puedes tenerla legalmente, está en el reglamento, claro que sí.
claro, la situación de vulnerabilidad no solamente es protegiendo la vida de la madre, es la vida del bebé. ¿Qué pasa si subiendo al camión esa señora embarazada pierde la barriga? ¿Quién es responsable de eso? O sea, sí, la verdad que hay que ser cosa, ¿no? El tema es la contradicción que estoy observando aquí es que, primero, se habla de que esas mujeres embarazadas llegan por tráfico, es decir, llegan de manera indocumentada e ilegal. Ahí es que voy la fórmula, que fue lo que no pude decir. La fórmula que yo digo, ustedes no quieren lidiar con el problema de mujeres embarazadas, de parturientas haitianas en República Dominicana, saturando los hospitales. Control migratorio en el punto de entrada fronterizo. Esa es la santa solución. Ahí es que está la gran vulnerabilidad. Y te voy a decir la solución legal, ¿por qué es la solución legal? La legislación prohíbe la detención de personas menores de edad y mujeres embarazadas, pero no prohíbe la deportación, la expulsión y la no admisión, que son las tres formas de expatriación que concibe el derecho migratorio dominicano. Lo que significa que si tú detectas a la mujer embarazada en el punto de entrada, sea en Pedernal, en Independencia, en Montecristi, en Elías Piña, donde sea en el punto fronterizo que tú la encuentres, si tú practicas el control migratorio y le haces la no admisión en el punto de entrada, que es una medida administrativa no recurrible por disposición de la misma Ley General de Migración, que es conforme a la Constitución por sentencia de la Suprema Corte de Justicia, esa persona es expatriada en el punto de entrada y no hay más nada que discutir. De hecho, hasta la detención es innecesaria porque así como llegó al punto de entrada, así mismo se devolvió. Si tú corriges el problema ahí en el embudo, en el cuello de botella, tú te ahorras todo este tema de mujeres embarazadas y de niños en escuelas públicas. Bueno, que también sabemos que tienen 2, 3, 4, 5 embarazos una mujer haitiana, o sea, ese es otro punto, porque entonces y hasta más la tienes aquí, pero no bien ha dado a luz un niño, tiene otro embarazo y otro embarazo, o sea, ese punto, ¿hasta dónde? Si, la mujer dio a luz. Hay muchas de esas parturientas que residen aquí en el país. Residen la mayoría. En una condición migratoria irregular. Y dan a luz 2, 3, 5 las mismas. Sí. O sea, lo que ha hecho migración, esto lo he conversado con funcionarios de migración, y yo que estudio el tema, pero lo he conversado a nivel práctico con funcionarios de migración. Y el debate, como ellos le han buscado la vuelta, cuando suceden ese tipo de cosas, es lo que el reglamento prohíbe es la detención de mujeres embarazadas, no la deportación. Como eso cae en cierta área gris, ellos lo que hacen es que hacen la deportación lo más express posible. Si da luz. Lo que pasa es que yo, insisto, eso admite mucha polémica porque toda forma de deportación implica en cierta forma la retención de la persona, porque no es que se va sola en una guagua. Una deportación implica una detención. Necesariamente, pero eso, te digo, como lo ha llevado a migración, porque lo he conversado con varias personas, es haciendo la deportación lo más rápido posible. La pregunta es, ¿qué tan rápido se puede hacer la deportación sin incurrir en el camino en una arbitrariedad? Porque les recuerdo que en el caso de Haití, bueno recordarlo, la regulación de la medida de deportación, en el caso de los haitianos, no solamente debe obedecer a la Ley General de Migración y al Reglamento de Aplicación, la Ley del año 2004 y el Reglamento de Aplicación de octubre de 2011, que tiene toda la regulación de cómo se detiene, se deporta, se coloca el impedimento de entrada, todo está ahí regulado. En el caso de los haitianos, hay que recordar que hay cuatro convenios bilaterales. Algunos de ellos tratan de la expatriación de nacionales. Significa que hay puntos específicos donde deben ser deportados y hay horarios específicos en los que se pueden deportar. Y esos convenios, algunos de ellos pasaron por aprobación del Congreso Nacional, porque son parte del derecho dominicano. Y sentencias que han sentado jurisprudencia. Y fueron también parte de la costumbre en la aplicación de la ley, y cuando se redactó la Ley General de Migración y cuando se redactó el Reglamento de Aplicación de la Ley de Migración, eso pasó a ser parte de los vistos, que aunque no pasaron por el Congreso, fueron parte del diálogo mixto de la Cámara Mixta Bilateral Dominico-Haitiana. Por tanto, podemos decir que en cierta forma son parte válida del ordenamiento jurídico dominicano. Bueno, lamentablemente llegamos al final de esta propuesta de la noche. Yo anuncié previamente que se trataba de una entrevista interesante y siempre me gusta conversar de estos temas con el doctor Juan Miguel Castillo Roldán. Así que agradecido, doctor, por su comparecencia. Alejandra Lora, un servidor, Manuel Jiménez, agradecido nuevamente de su sintonía y solo nos resta desearles buenas noches.